Existen objetos de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Esta variedad de objetos, desde anomalías estudiadas por la ciencia convencional hasta para la pseudoarqueología muy lejos de ser convencional, incluso para los objetos que se han demostrado ser engaños o tener explicaciones mundanas. Los críticos argumentan que estos objetos no son engaños, son el resultado de una interpretación errónea, una ilusión, o una creencia errónea de que una cultura particular no podría haber creado un artefacto o tecnología, debido a la falta de conocimiento o de materiales. Los seguidores consideran a los objetos como prueba de que la ciencia convencional está despreciando grandes áreas de conocimiento, ya sea voluntariamente o por ignorancia. El martillo de Texas. En el año 1934 o 1936, existen dudas sobre la fecha. Una pareja, el señor y la señora Maxan, encontraron mientras hacían excursionismo, una roca de la que sobresalía un palo de madera, en la ribera de un arroyo en las cercanías del pueblo de London, Texas. Ya el origen del hallazgo se encuentra envuelto en algunas dudas. En principio, no se sabe a ciencia cierta el lugar exacto del hallazgo y la roca madre, de haberla, de dónde habría sido extraída la roca que contenía el martillo. El martillo, datada de hace 460 a 360 millones de años. El martillo incrustado en un bloque de piedra del Cretáceo, en la era Mesozoica. Si esta datación fuese correcta, la situaría cientos de millones de años antes de la aparición del hombre en la Tierra. Manuscrito Voynich. Es un misterioso libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. A lo largo de su existencia constatada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno consiguió descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Sin embargo, el que cumpla la ley de Zipf, según la cual en todas las lenguas conocidas la longitud de las palabras es inversamente proporcional a su frecuencia de aparición, cuantas más veces aparece una palabra en un idioma, más corta es, hace pensar que se trata no solo de un texto redactado en un lenguaje concreto, sino también que este lenguaje está basado en alguna lengua natural, ya que lenguajes artificiales como los élficos de Tolkien o el Klingon de Star Trek no cumplen esta regla. Esto es debido a que la explicación a esta ley se basa en la economía lingüística. Las palabras que más utilizamos son más cortas y así requieren menos energía, por ello es el uso de una lengua el que acaba por imponer esta ley. Es prácticamente imposible que el autor del manuscrito Voynich conociera la ley de Zipf, enunciada muchos siglos después, y por tanto que la aplicase a una lengua inventada por él. El libro tiene alrededor de 240 páginas de pergamino, con vacíos en la numeración de las mismas, la cual es aparentemente posterior al texto, quizás del siglo XVI, lo que sugiere que varias páginas se habían extraviado ya antes de su compra por Voynich. Para evitar extravíos posteriores, el padre Theodore S. Petersen lo fotocopió en 1931, repartiendo dichas copias entre varios investigadores interesados en su estudio e intento de traducción. Se utilizó pluma de ave para escribir el texto y dibujar las figuras con pintura de colores. Según se puede apreciar, el texto es posterior a las figuras, ya que en numerosas ocasiones el texto aparece tocando el borde de las imágenes, algo que no ocurriría si éstas hubiesen sido añadidas posteriormente. Las ilustraciones del manuscrito no aclaran los contenidos del texto, pero denotan que el libro consta de 6 secciones, con diferente materia y estilo. Exceptuando la última sección, que contiene únicamente texto, casi la totalidad de las páginas contienen al menos una ilustración. Las secciones y sus nombres convencionales son: herbario. Cada página muestra una planta, en ocasiones 2, y algunos párrafos de texto, un formato típico de herbarios europeos de la época. Algunas partes de estas ilustraciones son copias en mayor escala y detalle de bocetos vistos en la sección farmacéutica, debajo. Astronómica. Contiene diagramas circulares, algunos de ellos con soles, lunas y estrellas, lo que sugiere que trata de astronomía o astrología.
Una serie de 12 diagramas muestra símbolos convencionales para constelaciones zodiacales, 2 peces para Piscis, un toro para Tauro, un soldado con un arco para Sagitario, etc. Cada símbolo está rodeado por exactamente 30 figuras de mujeres en miniatura, la mayoría de ellas desnudas, cada una sosteniendo una estrella. Las 2 últimas páginas de esta sección, Acuario y Capricornio, se extraviaron, mientras que Aries y Tauro están separados en 4 diagramas con 15 estrellas cada uno. Algunos de estos diagramas se encuentran en páginas desplegables. Biológica. Un texto denso y continuo con figuras de pequeñas mujeres desnudas, tomando baños en balnearios públicos o tinas interconectadas por una elaborada red de tuberías, algunas de ellas claramente en forma de órganos del cuerpo. Algunas de las mujeres llevan coronas. Posiblemente sean ninfas. Cosmológica. Más diagramas circulares, pero de naturaleza desconocida. Esta sección también posee páginas desplegables, una de ellas de 6 páginas de largo, que contiene una especie de mapa o diagrama con 6 islas conectadas por calzadas, castillos y posiblemente un volcán. Farmacéutica. Varios dibujos con leyendas de partes de plantas aisladas, raíces, hojas, etc. Objetos similares a jarras farmacéuticas, albarelos, a lo largo de los márgenes y algunos párrafos de texto. Recetas. Muchos párrafos cortos, cada uno marcado con una viñeta en forma de flor o estrella, que hacen pensar en una serie de órdenes, pasos o instrucciones para elaborar algo, presumiblemente un producto químico o alquímico. Mecanismo de Antisitera. El mecanismo de Antisitera es una calculadora mecánica antigua diseñada para el cálculo de la posición del Sol, la Luna, y algunos planetas, permitiendo predecir eclipses. Fue descubierto en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Antisitera, entre Citera y Creta, y se cree que data del 87 a.C. Es uno de los primeros mecanismos de engranajes conocido, y se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usa engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta su descubrimiento datan del siglo XVI. De acuerdo con los estudios iniciales llevados a cabo por el historiador Derek J. de Sawyer Price, 1922-1983, el dispositivo era una computadora astronómica capaz de predecir las posiciones del Sol y de la Luna en el zodíaco, aunque estudios posteriores sugieren que el dispositivo era bastante más inteligente. Empleando técnicas de tomografía lineal, Michael Wright, especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencia de Londres, ha realizado un nuevo estudio del artefacto. Wright ha encontrado pruebas de que el mecanismo de Antisitera podía reproducir los movimientos del Sol y la Luna con exactitud, empleando un modelo epicíclico ideado por Hipparco, y de planetas como Mercurio y Venus, empleando un modelo también epicíclico derivado de Apolonio de Pérgamo. No obstante, se sospecha que parte del mecanismo podría haberse perdido, y que estos engranajes adicionales podrían haber representado los movimientos de los otros 3 planetas conocidos en la época: Marte, Júpiter y Saturno. Es decir, que habría predicho, con un grado apreciable de precisión, las posiciones de todos los cuerpos celestes conocidos en la época. Mapa Piri Reis, Estambul. En el año 1929, durante la renovación del Museo del Palacio Topkapı Sarayı de Estambul, el director de los Museos Nacionales Turcos, el señor Ali Ledem, encontró el mapa famoso de piel de gacela de Piri Reis, pintado en el año 1513. Este mapa representa el Océano Atlántico con una parte de las costas americanas, africanas y del Antártico. Estos mapas se levantaron según los datos de cartas, de portulanos de 4 portugueses que enseñan el Sind, el Indochina y de un mapa dibujado por Cristóbal Colón. Son tan exactos, para navegar sobre los 7 mares, como los mapas de nuestros países. Dice que compiló su mapa a partir de 20 otros procedentes de la Gran Biblioteca de Alejandría y fechados por lo menos del siglo IV a.C. A primera vista este mapa puede parecer inexacto, si uno está acostumbrado a los mapas Mercator, pero no, si conoce las proyecciones estereográficas polares, más precisamente es una proyección cordiforme.
Sin duda alguna este mapa formaba parte de un conjunto que constituía un mapa mundi semejante a este. El mapa de Piri Reis fue estudiado por muchos investigadores. El ingeniero americano Amallery M. Walters de la sección de hidrografía de la USNAVI, el profesor del INEAM, director del observatorio de Weston y jefe de los servicios de sismología del año geofísico, el profesor C. H. Argot del Keene College, New Hampshire, autor de la teoría sobre el corrimiento de la corteza terrestre, el profesor R. Strachan, del Massachusetts Institute of Technology, el teniente coronel H. Z. Olmeyer, comandante del 8º Escuadrón de Reconocimiento Técnico de la US Force. Resulta de estas investigaciones que este mapa es imposible, y por motivos numerosos, si se tienen en cuenta los conocimientos de su época, fuera de su tiempo. La isla de Marajo en la desembocadura del río Amazonas solo fue descubierta en el año 1543. Las Islas Malvinas fueron descubiertas en el año 1592. Los Andes están representados, a pesar de que todavía no se les conoce. El llama, mamífero típico de América del Sur, está pintado sobre los Andes, y fue en 1598 cuando los españoles lo identificaron. Las grandes islas por encima del Ecuador, desconocidas, corresponden a las altiplanicies submarinas de los islotes S.N. Pedro y S.N. Pablo, sobre la gran dorsal atlántica, cuya existencia nadie sospechaba. En él se ven las costas del Antártico que se descubrirá solo en 1818, es decir 300 años más tarde. América del Sur está unida con el Antártico por un istmo que desapareció hace 10.000 años. Por fin, el elemento más sorprendente, el que más plantea problemas. Las orillas del Antártico que se pueden ver son las de la Tierra de la Reina Maud sin ningún hielo. Este trazado fue confirmado en 1949 con los apuntes sísmicos de una expedición anglo-sueca. Aún si quedan algunos científicos para seguir pretendiendo que el casquete entero data de varios millones de años, otros aceptan la posibilidad que esta parte del Antártico pudiera emerger de los hielos durante aproximadamente 9.000 años, hace por lo menos 6.000 años. Calavera de cuarzo, Yucatán, Belice. En el año 1924, Annale Guillaume Mitchell Edges de 17 años de edad, con su padre adoptivo, el explorador inglés Frederick Albert Mitchell Edges, descubren una calavera de cristal de roca en las ruinas de un templo de la ciudad maya de las Piedras Caídas en Lubantún, Belice. Excepto la ausencia de suturas craneanas, es una reproducción casi perfecta de una calavera de mujer. Pesa 5 kilos. Se compone de dos partes, la mandíbula inferior ajustándose perfectamente con la parte superior. Las propiedades ópticas de la calavera son sorprendentes. Alumbrada por debajo, la luz sale por las cuencas. Alcanzada por detrás por los rayos del sol, un intenso haz luminoso, capaz de encender fuego, sale por las cuencas. La nariz y la boca está hecha con cuarzo natural sumamente puro, de dióxido de silicio piezoeléctrico anisótropo. Las dos partes están talladas en el mismo bloque de cristal de roca. Ninguna huella de instrumento, ni siquiera rastro microscópico. Sin señal de fabricación, resulta imposible fecharla, el cristal no envejece. Con una tecnología moderna con diamante haría falta un año de trabajo para conseguir el aspecto exterior, con huellas de fabricación, lo que no lleva la calavera. En cuanto a los efectos prismáticos, su reproducción resulta aún más dificultosa. La fabricación manual hubiera necesitado 300 años de una labor continua. Un investigador del equipo declaró: "Este maldito cacharro ni siquiera debería existir". Si el video te gustó, por favor no te olvides de darle pulgar arriba y compártelo con tus amigos.